Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Iniciamos en Ecuador, 10º día de manifestaciones en el país suramericano. Por supuesto, una mañana llena de violencia, de disturbios, de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía en las calles, sobre todo de Quito, la capital. Luego de esa mañana violenta, sobre el mediodía, se conoció que ante la propuesta de diálogo que hizo anoche también en cadena nacional el presidente Lenín Moreno a los movimientos indígenas para sentarse a dialogar, un diálogo directo de los líderes indígenas con el presidente de la República, pues se había conocido una respuesta de la CONAIE que surgió a través de un comunicado que se emitió a través de las redes sociales de esta organización, que es la Confederación Nacional o de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Sin embargo, parece que hay una duda del movimiento indígena si sentarse o no a dialogar con el gobierno de Lenín Moreno. Lo cierto es que, avanzada ya la tarde, antes de las 3 de la tarde, el presidente de la República decretó un toque de queda que empezó a regir precisamente a las 15 hora local, 3 de la tarde, en el distrito metropolitano de Quito, también en Los Valles. Es una situación que permite, en este caso a las autoridades, recobrar, según el presidente Lenín Moreno, el orden público y la seguridad, sobre todo en la capital. Vamos en directo al lugar de la noticia con nuestra enviada especial a Ecuador, Andrea Bernal. Ahí está en pantalla. Andrea, buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora? Vivimos un toque de queda, Carlos Eduardo, a esta hora, a las 4:03 de la tarde. Hay un toque de queda en la ciudad de Quito, lo ha dicho el presidente Lenín Moreno. Si les parece, escuchémoslo primero y luego podemos hablar de lo que hemos vivido tratando de caminar como una hora casi desde el centro histórico hasta el hotel para llegar a Buen Resguardo y cómo ha sido esa caminata. Ciudadanos, todo está completamente claro y lo está también ventajosamente para los hermanos indígenas. Son los traficantes, son los narcotraficantes, son los Latin King criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Ventajosamente, los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos y les agradezco y se los felicito. Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador. He dispuesto a Fuerzas Armadas que aplique el toque de queda en la ciudad de Quito. Ciudadanos, de esto vamos a salir juntos y que Dios nos bendiga. La historia es la siguiente, Carlos Eduardo. Me acuerdo de haber estado conversando con ustedes desde una terraza. Veíamos cómo el centro norte de Quito tenía una humareda, se incendiaba. Ahí está el edificio de la Contraloría, todavía dicen que no han podido apagarlo. Son 3 pisos de la Contraloría incendiados según reportes. El Parque del Arbolito también estaba en el sector de que usted veía puro humo. Había helicópteros que botaban agua para lograr apagar esos incendios. Estábamos ahí reportando y tuvimos que bajar y salir porque el toque de queda que había dicho el presidente Lenín Moreno que empezaba a las 3 de la tarde. Es así como empezamos a caminar, tuvimos que nuestra cámara resguardarla, ponerla en una bolsa, porque es muy complicado ahorita decir que uno es periodista en Quito, y empezamos a caminar casi 1 hora y 15 minutos y 10 minutos hasta a llegar al hotel. ¿Qué hemos visto? No hemos visto todavía militares en la calle, muy poca autoridad, muy poca policía. Lo que sí se ven es la gente que sigue caminando, pues el toque de queda. Aquí en la 12 de octubre vemos gente que camina, más allá es donde se dan las protestas, allá atrás donde estábamos en la noche de ayer se dan las protestas, allá está el humo, todavía nos dicen que en la Casa de la Agricultura allí están los indígenas. Entonces, ahí, pese a que hay ese toque que queda que el presidente Lenín Moreno dijo, pues la gente todavía sigue en las calles. La situación es compleja porque a esta hora también tenemos reportes de manifestantes que están atacando las sedes de Teleamazonas y el diario El Comercio. Ahí usted puede ver videos de lo que está sucediendo en ese lugar a esta hora. Eso es lo que podemos reportar en este momento. Realmente lo que la gente pide es que vuelvan a sus casas y ver si el presidente Lenín Moreno realmente va a iniciar un diálogo con los indígenas, cuándo sería, cómo sería y bajo
bajo qué circunstancias. Hemos ¿Esta es la decidido situación? participar en el diálogo directo con Lenín Moreno. Esta es la respuesta de los indígenas al llamado al diálogo por parte del presidente Lenín Moreno. Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria y revisión del mismo. Durante la mañana los indígenas permanecieron en las calles. La violencia se tomó Quito y Guayaquil, donde se movilizaron para protestar contra el recorte de los subsidios ordenado por el mandatario ecuatoriano. Autoridades y ciudadanos se enfrentaron con gases lacrimógenos, balas de goma, piedras y palos. Aquí hay gente que está caminando y me gustaría si Alex Pedraza, nuestro camarógrafo, nos ayuda. Pues hay otro equipo de noticias también que se está hospedando con otros en el hotel y vemos cómo la gente, también algunos pues manifestantes que también quieren mejores situación para vivir en Ecuador, vienen con un letrero que dice paz, que es lo que quieren los ecuatorianos en este momento, poder estar en paz. Se vive un feriado incluso, es hoy feriado, pero hay gente como la que vemos caminando aquí que piden paz en estos momentos para el país, sobre todo abrir esa puerta del diálogo. El presidente Lenín Moreno ha dicho que primero paz y luego el diálogo, pero no es lo que se ha visto en este día. En todo caso, ayer también estuvimos con los indígenas, logramos entrar a uno de los albergues, son muchísimos, universidades, hospitales, iglesias, las que les prestan atención a los indígenas, y esto fue lo que encontramos en ese lugar luego de que también empezaba el toque de queda de las 8 de la noche, que hoy empezó a las 3 de la tarde. Llega el toque de queda a la capital y la iglesia de los salesianos alberga a los indígenas que protestan en las calles. Hay niños, hay bebés, personas de la tercera edad que vienen de distintas partes del país a protestar por las medidas económicas decretadas por el presidente Lenín Moreno. Que está muy caro, todo es muy caro. Todo sube, todo. No podemos salir, no podemos hacer nada. ¿Usted vendía sus papas en cuánto? Vendo las papas en $8, en $10. ¿Y ahora con el aumento? Uy, ahora con el aumento, ahorita es que están vendiendo a $30, $40. No tenemos nada, no tenemos para abono. El abono Casi dobló. lo duplicó. Okay. El tractor pagábamos $20, $30, ahora nos toca pagar $80. En esta iglesia hay voluntarios que les preparan comida, les dan ropa, curan sus heridas y tienen un lugar para pasar la noche. Dicen que ellos no quieren violencia, que hay infiltrados, que solo quieren vivir en paz y mejor. Esto es para el mundo entero. Estamos en lucha, Ecuador está de duelo, pero para los que no comprenden, estamos de duelo, estamos muy tristes, no queremos esto, queremos paz, pero no hay paz aquí porque está demasiado. El padre de la parroquia argumenta que las puertas de la iglesia están abiertas a los no violentos. Sin duda, aquí se vive otro ambiente, porque en la calle no se sabe quién es quién. Carlos Eduardo, tenemos el decreto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que en cumplimiento del decreto número 893 de fecha 12 de octubre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá extender el horario de la restricción de movilidad. Por lo tanto, a partir de hoy, sábado 12 de octubre del 2019, a las 3 de la tarde y posteriormente, durante 24 horas del día, mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica. Con esta medida, dice el comunicado, las fuerzas militares y la Policía Nacional están facultadas para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y reunión, registro de personas y vehículos para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana. Es el decreto que acaba de salir y el comunicado, mejor dicho, del Comando del Conjunto de las Fuerzas Militares en Ecuador. Es la situación ahora mismo en Quito, Ecuador, en la capital. Ahí está nuestra enviada especial, Andrea Bernal. Andrea, por ahora la voy a dejar. Más adelante vamos a volver. Recuerde que la tarde fin de semana va por 2 horas hasta las 6 de la tarde, también hora de Bogotá, Quito y Lima. Y vamos a volver a hacer contacto con usted por ahora. Gracias por este reporte. Quiero saludar a esta hora a Jaime Vargas, es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Señor Vargas, gracias por atender esta llamada. Bienvenido a NTN 24. Señor Vargas, ¿me escucha? Nada, no le escucho, nada. No me escucha. Bien, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Le pido, por favor, a producción que me ayude. Pero la situación es esa. Ante esa propuesta que hacía ayer el presidente, ayer en la noche, el presidente Lenín Moreno, de un diálogo directo, le hablaba con una sinceridad, en este caso a los movimientos indígenas del Ecuador, sobre todo a la CONAIE, que los llamaba al diálogo directo para evaluar el destino de los recursos que se van a generar por la eliminación del subsidio a los combustibles, que es una de las medidas económicas que
adoptó el gobierno de Lenín Moreno hace algunos días, hace 10 días, y que desató esta ola de manifestaciones. Hay que destacar que se dio un comunicado en respuesta a través de las redes sociales de la CONAIE a esa petición del presidente Lenín Moreno. Señor Vargas, ¿ahora me escucha mejor? No. Bien, mientras tanto seguimos viendo imágenes de lo que ha sido las manifestaciones en Ecuador, sobre todo en Quito. Allí vemos a personas que están armadas con algunos implementos, algunos tubos para dispersar y disparar lo que son esas papabombas que llaman, por ejemplo, en Colombia, morteros en Venezuela, pero es ese explosivo que es lanzado con tubos hacia los efectivos de la policía. Por supuesto, la policía respondiendo con gases lacrimógenos, allí lanzando metras, no sabemos si de vidrio o de metal, con fondas que llaman con ligueras algunos manifestantes, pero la situación es bastante violenta en las calles de Quito, lo que según el presidente Lenín Moreno habría conllevado a esa decisión de decretar el toque de queda para poder recobrar el orden público en la capital ecuatoriana. Seguimos viendo las imágenes de las violentas protestas en Ecuador. Yo les decía, por eso queríamos conversar hoy con el señor Jaime Vargas, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que ante esa propuesta de anoche del presidente Lenín Moreno, la CONAIE hoy había emitido en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, un comunicado, una carta que le envían en este caso al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, dice, en su lugar de trabajo. Y dice así esta comunicación que envían. En relación a la cadena nacional del día de hoy, allí lo tienen en pantalla, en donde se invita a un diálogo de manera directa a los dirigentes del movimiento indígena, con el mayor respeto, señalamos lo siguiente. 1. Valoramos positivamente la respuesta pública dada frente a las propuestas presentadas por el movimiento indígena y más sectores sociales del país. Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883, es el decreto que incluye todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno, para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Aquí, de alguna manera, cuando hablan de revisión del mismo, se abren al diálogo, se abren a la posibilidad de negociar, en este caso con el Ejecutivo. Dejamos claro, en el punto 3 dice, dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación. Es decir, que se mantengan las medidas y que haya una compensación, por ejemplo, a los sectores del transporte para que mantengan de alguna manera el subsidio a los combustibles, punto que ha sido álgido en toda esta movilización que se ha dado en el Ecuador. A la espera de una respuesta oportuna, cordialmente firma Jaime Vargas, que es el presidente de la CONAIE, con quien queríamos conversar el día de hoy. Lamentablemente, ya lo decía nuestra enviada especial a Ecuador, Andrea Bernal, la situación también de las comunicaciones se está tornando complicada, precisamente por el flujo, el manejo de noticias que hay, fake news, y también, por supuesto, de noticias que se están dando alrededor de los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en las calles del Ecuador. Nosotros más temprano, aquí en la tarde fin de semana, conversamos con el canciller de Ecuador, José Valencia, sobre precisamente la tensión que se vive en el país, cuyo detonante, ya se lo decía, fue la decisión del gobierno de impulsar un paquete de medidas económicas que incluye la eliminación de subsidios a los combustibles. Le preguntamos al canciller Valencia sobre el cálculo del Ejecutivo respecto a las consecuencias que podría haber tenido estas medidas entre los ecuatorianos y, por supuesto, lo que se está viendo en el país, que es la respuesta ciudadana, la respuesta de los movimientos indígenas. Esto nos dijo. Todo lo contrario, pensamos que la medida sería adecuadamente comprendida por la ciudadanía. Obviamente
eso no fue el caso, pero lo que nosotros creíamos y seguimos creyendo es que la eliminación de este subsidio a combustibles es la eliminación de un subsidio inequitativo. ¿A qué me refiero? Quienes más se benefician de subsidiar a los combustibles son los sectores de la población más acomodados, los que tienen vehículos particulares, por ejemplo, y también, por supuesto, contrario, se ven afectados de este subsidio las clases menos económicamente aventajadas del país. Eso no lo dice el gobierno nacional, eso dice estudios internacionales, entre ellos un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lo que le acabo de manifestar con claridad queda demostrado. En medio de este caos, el movimiento indígena se ha deslindado de la violencia. El presidente Lenín Moreno ha denunciado la presencia de infiltrados en las marchas de los indígenas para generar precisamente lo que el gobierno dice terror. Sobre esto consultamos al canciller Valencia. ¿Quiénes están detrás de estas protestas violentas? ¿Quiénes son estas personas? ¿Son seguidores del correísmo? ¿Son delincuentes comunes? ¿Son venezolanos? Escuchemos al canciller. Mire, las manifestaciones que ha habido son todas menos pacíficas. Es verdad, hay un grupo de pobladores indígenas que no han cometido actos violentos o se han pronunciado o han actuado de una manera fuera de la ley. Pero junto con estos manifestantes hay infiltrados o incluso otros manifestantes que sí han cometido esos actos violentos. Y eso está claramente reportado en los medios, no es simplemente la versión del gobierno. Hay tomas muy claras de actos de saqueo, de vandalismo, de obstaculización violenta de la vía. Se ha secuestrado a más de 80 uniformados, entre policías y miembros del ejército. Ha habido ataques a ambulancias, todo esto está filmado, ataques a periodistas. Mire, esto no es un caso de simples manifestaciones pacíficas siendo reprimidas por la fuerza pública. En absoluto, la fuerza pública tiene que mantener y va a mantener el orden al Ecuador, porque esto le corresponde a la fuerza pública ecuatoriana como a la de cualquier país. Se trata de poner el orden frente a estos actos vandálicos. Y yendo a su pregunta, sí, efectivamente el Estado ecuatoriano ha encontrado indicios de una participación extranjera, foránea, de una organización, de un plan organizado y con motivaciones políticas, que van más allá de los reclamos económicos por la baja del subsidio. Solo le pongo dos ejemplos. Hay tomas de estas personas organizadas disparando petardos con cañerías de agua hacia los uniformados, hacia la policía, hacia las fuerzas del orden. Eso es un acto criminal, y bajo ningún punto de vista un acto espontáneo. ¿Por qué? Porque simplemente hay que hacer los preparativos para llevar todos esos elementos de agresión, aparte, por supuesto, del lanzamiento de cócteles Molotov y una serie de actos violentos. Y otro elemento adicional, 3 instalaciones petroleras ecuatorianas de la Amazonía fueron ocupadas ilegalmente por personas que incluso un congresista son afines al anterior gobierno, al partido del expresidente Correa. Eso está probado. Estas personas fueron afortunadamente capturadas, detenidas, comparecen ante la justicia y la fiscalía les ha iniciado procesos penales. Es claramente la intención política la que está atrás de ellos, de crear desorden y de afectar en el Ecuador la paz y la tranquilidad ciudadana por medio del caos. Tras las acusaciones del presidente Lenín Moreno contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y Nicolás Maduro de Venezuela, el líder del régimen de Venezuela, a quienes señala de haber activado un plan para derrocarlo, tanto los sindicatos como una parte de los ecuatorianos están pidiendo pruebas. Esto nos dijo el canciller Valencia sobre este punto. Solo basta ver los pronunciamientos de Reyes en redes sociales de altos dignatarios del gobierno de Venezuela, del propio expresidente, de otros partidarios del mismo, donde llaman a un cambio, a un derrocamiento del presidente Lenín Moreno, a una sustitución inconstitucional del régimen. No es posible que en democracia se altere el orden que está establecido en la Constitución en cuanto a sucesión, a elecciones de nuevos dignatarios, en este caso el presidente de la República. Actuar de una manera contraria a lo que la ley señala es evidentemente intentar forzar, alterar y echar abajo el orden democrático, en este caso del Ecuador. Y el gobierno de Ecuador no solo asegura tener pruebas de la conspiración contra el presidente Lenín Moreno, en este caso de Rafael Correa y del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ya lo están denunciando ante instancias internacionales. Sigamos escuchando al canciller Valencia.
Lo estamos haciendo llegar a múltiples instancias internacionales estos elementos que el Estado ecuatoriano tiene que claramente indican que frente a las manifestaciones pacíficas existen también estos infiltrados que actúan y tienen este turbio objetivo de orden político. Hasta tal punto habremos llegado que incluso la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es la principal organización en estas manifestaciones de estos grupos del país, de los grupos indígenas, la misma ha declarado que hay infiltrados violentos en sus filas y llama a que esas personas y que sus propios seguidores los rechacen, los expongan, los pongan frente a las autoridades a conocimiento de estas para que tomen medidas al respecto. Frente a las denuncias sobre represión, abusos por parte de las fuerzas de seguridad, el gobierno de Ecuador insiste en que la única instrucción que tienen ahora mismo militares y policías es mantener el orden público bajo estricto apego a la Constitución. La instrucción muy clara de seguir los protocolos establecidos en la ley y en la normativa policial para actuar frente a manifestaciones que tornan o se pueden tornar violentas. Usted recuerde, en todo el país, una de las facultades, y más que facultad, obligaciones de la fuerza pública y del gobierno nacional es mantener el orden y el imperio de la ley en el país. Cuando las manifestaciones buscan tomarse edificios públicos, atacar y cerrar vías públicas, cortar el abastecimiento de ciudades, de víveres, de medicinas. Tenemos hospitales en ciertas ciudades que están bloqueadas y que no reciben, por ejemplo, medicinas y otros instrumentos médicos. En ese caso tiene que actuar la fuerza pública y tiene que actuar y ha actuado con gran mesura. No hay una sola persona que haya resultado fatalmente herida o muerta siquiera, por supuesto, ni más faltaba, por efectos de disparos. La fuerza pública ha empleado únicamente gases lacrimógenos y acciones no letales a fin de dispersar a las multitudes. Esto es una práctica usual en todos los países del mundo. Cuando hay grandes concentraciones que empiezan a actuar de una manera violenta, se dispersa con gases lacrimógenos. No pasa absolutamente nada. Se retoma la paz en el país, que es lo que nosotros estamos buscando, que el país retome la paz. Evidentemente que hay, y se reconoce que hay quejas, demandas y todo, y el Estado ecuatoriano, el presidente Moreno ha mencionado infinidad de veces que está abierto a negociar con las organizaciones a fin de encontrar puntos de entendimiento. También le preguntamos al canciller ecuatoriano sobre las personas que han fallecido en medio de las protestas que los sectores indígenas han responsabilizado, en este caso al gobierno, a las autoridades, a la policía, por estas muertes. Esto nos dijo el canciller. Son acusaciones que no tienen un sustento real. Obviamente el Estado ecuatoriano va a investigar cada uno de esos sucesos, pero hasta la fecha, por ejemplo, en un comunicado de la CONAIE se señalan 4 personas fallecidas. Estoy refiriéndome a las 4 personas que la CONAIE identifica. Una de esas personas falleció cuando un automóvil intentó por un costado de la vía pasar un bloqueo con llantas incendiadas, no se percató que había un manifestante y este auto particular atropelló y mató a ese manifestante. Otras 2 personas que fallecieron, lamentablemente, cuando estaban tratando de huir de la policía por un puente peatonal. La lo estaba siguiendo y ellos saltaron de ese puente pensando así, el huir a la policía. Lamentablemente perdieron la vida esas 2 personas. Hay incluso situaciones tristes y dramáticas de este hecho, todos nos duele, pero se ve claramente que ellos saltan de una manera normal, que iba a haber un desastre. Una cuarta persona aparentemente ha sido muerta por un impacto de bomba lacrimógena. Es una lamentable equivocación, lamentable efecto. Evidentemente, bombas lacrimógenas no están diseñadas para matar a las personas, pero casos de revueltas tan complejas como las que se ha vivido en Quito. ¿En algún momento han pensado convocar a elecciones anticipadas, como sugieren algunos sectores de oposición y el propio expresidente Correa? Otra de las preguntas, las consultas que le hicimos al canciller Valencia hoy. La ley ecuatoriana tiene claramente determinaciones sobre cuáles son los tiempos legales.
este momento la decisión del Estado ecuatoriano en cuanto a la eliminación de subsidios, la voluntad del Estado ecuatoriano de hallar una solución negociada, la búsqueda también del Estado ecuatoriano con otras fuerzas sociales de hallar una salida de esta crisis, está sobre la mesa. Las manifestaciones se reducen a sitios en Quito y en otras provincias de la sierra que sí molestan muchísimo porque interrumpen el normal suministro a las ciudades. Pero nosotros confiamos que la gran mayoría del país están de acuerdo y saben que aunque es una medida difícil, es una medida necesaria por las razones que le he comentado. De hecho, en Guayaquil, el 9 de octubre, hace 3 días, hubo una masiva manifestación, más de 300.000 personas. Eso se puede ver en los medios, ocupó la principal avenida de la ciudad, buscando y llamando a la paz, buscando y llamando a la concordia nacional, buscando y llamando a que no haya un chantaje de unos pocos, sino que las diferencias se puedan alcanzar o se puedan superar a través del diálogo, a través del debate y de los consensos democráticos. El jefe de la diplomacia ecuatoriana hoy aseguró que el gobierno y las instituciones del Estado tienen pleno control del territorio nacional. Eso también nos lo dijo en la entrevista más temprano con La Tarde fin de semana. Completamente. Muchos sectores de la costa ecuatoriana, prácticamente en la costa ecuatoriana no tenemos ningún incidente que reportar de violencia o de bloqueo de vías. En la sierra ecuatoriana sí se presentan problemas. Es muy fácil en la sierra ecuatoriana bloquear las vías y con eso bloquear toda una provincia. La propia orografía de los Andes hace que sean valles largos, cortados por nudos que unen a las cordilleras en determinados segmentos, y esto hace pues que con las pocas carreteras que van de norte a sur, de hecho hay una carretera principal, bloquear esa carretera prácticamente lleve a la interrupción y al aislamiento de zonas de la región andina. No es fácil controlar la situación, el Estado está trabajando en ello, creo que hemos avanzado mucho y muy positivamente. Finalmente estamos aprovisionando de víveres, de medicinas, de gas a la provincia de La Soya, a la ciudad de Cuenca. Fíjese usted, incluso en tiempos de guerra, impedir la llegada de alimentos, impedir la llegada de medicinas a civiles en ciudades es una transgresión al derecho internacional humanitario que estamos viviendo. La restauración de la paz en el país es indispensable porque beneficiará a las mayorías. Estamos trabajando en eso y creo que hemos hecho muchos avances. Persiste, por supuesto, este foco de protesta en Quito. Nosotros creemos que los llamados al diálogo, la disposición del diálogo del presidente de la República, la acción del Estado y la fuerza pública que ha demostrado en estos momentos, pues, dedicación y disciplina, va a hacer la diferencia y llegaremos a la pacificación total del país. Las sumas de dinero que ofrecen los laboratorios estadounidenses por las donaciones de sangre son aprovechadas por cientos de mexicanos que cruzan la frontera y que necesitan ganarse unos dólares para poder comprar productos básicos. Según la organización ProPublica, se trata de un mercado global de más de 21.000 millones de dólares anuales que es alimentado por latinos. Desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana, Baja California, las personas cruzan legalmente para donar su sangre, lo que representa para muchos hasta $500 mensuales. Este es un fenómeno que no es nuevo, pero que va en aumento. La venta de sangre está prohibida en México desde el año 1887, pero en Estados Unidos es legal. Existen más de 800 centros de donación y muchos de ellos están precisamente en la frontera. Sin embargo, esta práctica pone en riesgo la salud de los mexicanos, ya que algunos lo hacen hasta 2 veces por semana. Para hablar de este tema nos acompaña Juan José Gutiérrez, el director ejecutivo de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes. Allí está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por esta invitación. Según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países se permite donar sangre cada 4 meses, es decir, 3 veces por año. En Estados Unidos, le pregunto, ¿cuántas veces se le permite a una persona donar sangre? Hasta 104 veces por año, lo que en promedio significaría alrededor de 3 veces por mes, y algunas personas lo están haciendo, de los que se dedican a esto como fuente de ingresos, 4 veces al mes, 1 vez a la semana. Esto podríamos decir que es una situación contradictoria. Conocemos la apatía del presidente Donald Trump, por ejemplo, frente a los mexicanos, pero aún así a estos se les permite cruzar la frontera
cuando van a donar sangre en territorio de los Estados Unidos. ¿Qué requisitos le piden a estas personas para poder donar sangre? Bueno, el único requisito que se les pide es que puedan llegar físicamente a una de las clínicas que se dedica a extraer la sangre de las venas de estas personas que acuden a estas clínicas como la única forma que tienen para sostenerse económicamente. Entonces, la mayoría de las personas que de forma regular hace esto son personas que cruzan la frontera y regresan a México y, por lo tanto, poseen visas de visitantes fronterizos, que quiere decir que son personas que han probado que radican en la frontera México-Estados Unidos y que su único afán de ir a Estados Unidos como visitante es para no adentrarse más de 60 millas al norte de la frontera México-Estados Unidos, lo que indica que su permiso es para adentrarse hasta 100 kilómetros. 60 millas son aproximadamente 100 kilómetros, yendo norte-sur, y eso es todo. Entonces, estas personas tienen, de hecho, visas de visitantes que los acredita como visitantes, como turistas, como personas que van de una frontera a la otra del país vecino, meramente de compras, de recreo, pero en este caso van a dar su sangre y a percibir un ingreso que les permite mantenerse económicamente. Ahora, ¿qué ganan los centros de salud que reciben a estos mexicanos? ¿Ellos qué hacen? ¿Exportan el plasma? Bueno, el plasma, los negocios que perciben esta sangre de mexicanos que cruzan a los Estados Unidos para que se extraiga la misma y se les pague una compensación, pues ellos ganan mucho dinero. El negocio de la sangre, el negocio de la plasma en Estados Unidos es una industria de 20,000 millones de dólares anualmente. Y la empresa mayor a lo largo de la frontera México-Estados Unidos es una empresa de capital español que ha hecho su fortuna gracias a la captación de sangre de mexicanos en territorio norteamericano para abastecer el mercado de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Para algunos mexicanos, precisamente esta práctica, el donar plasma, sangre, se ha convertido en su único sustento. Le pregunto, a las personas a las que se les extrae sangre con frecuencia, ¿a qué peligro se exponen? Bueno, un peligro médico es que cuando se extrae la sangre con tanta regularidad, con tanta frecuencia, ya digamos en aquellas personas que donan sangre y reciben una compensación por lo menos una vez a la semana, si tomamos en cuenta que en el año hay 52 semanas, pues lo hacen 52 veces. Pero hay personas que lo hacen el doble, es decir, se extraen sangre por lo menos 2 veces a la semana. Estamos hablando de personas que están cursando la universidad y que no tienen manera de sostenerse, y entonces para poder sostener sus estudios venden la sangre. Así lo entienden ellos, aunque en Estados Unidos esto se interpreta como que están donando la sangre y que ellos no les están pagando por ello, sino que meramente les están dando un apoyo económico. Entonces, las enfermedades graves a los que nos expone este tipo de sistema de extracción y venta de sangre es que, según los expertos, el hemoglobin, que es parte importante del líquido de la sangre, que es lo que le da realmente su valor, porque es lo que constituye la plasma, en la medida que se extrae mucha sangre del que la está dando, pues la sangre y el hemoglobin específicamente se diluye, y eso propicia que tanto el que da la sangre como quien la recibe pues pone en peligro su salud, porque la calidad de esa materia no es la normal, y entonces las personas tienden a sufrir todo tipo de enfermedades que tienen que ver con debilidad física,
anemia y otras que, bueno, ponen en riesgo la salud tanto del que da la sangre como del que la recibe. ¿Qué dice la ley respecto a esta práctica? ¿Cualquier persona, por ejemplo, en Estados Unidos puede donar sangre? En Estados Unidos, cualquier persona que se certifique por la empresa que está percibiendo la sangre de este individuo, de que la persona está relativamente sana y que su sangre es una que se puede utilizar en el negocio de la venta y abastecimiento de lotes de sangre a los hospitales, clínicas y particulares que lo demanden, pues cualquier persona puede dar su sangre y recibir una compensación. Entonces, aquí en Estados Unidos eso se ha criticado mucho porque inclusive personas que caen en el alcoholismo o en el abuso de drogas y no tienen cómo mantener su vicio, su adicción, pues pueden ir a una de estas clínicas y donar sangre aparentemente a cambio de que se les dé una compensación económica, con lo cual pueden ir a comprar más alcohol, más bebidas alcohólicas o drogas. Entonces imagínese usted quien está usando drogas fuertes como la heroína o cosas de estas, es de conocimiento de los que conocen lo interno de este negocio, que bueno, no es uno ni dos los que desde hace años sufren adicciones peligrosas que a la vez necesitan del dinero que se les puede dar donando su sangre y que aceptan las clínicas extraerles la sangre y meterlo al mercado de la sangre. Eso también es sumamente preocupante. Doctor, precisamente hablando de las regulaciones, en Estados Unidos existen más de 800 centros para donar sangre y varios de estos centros se ubican precisamente en la frontera, en la zona de frontera con México. ¿Qué institución del Estado, qué institución federal, por ejemplo, regula el funcionamiento de estos centros? No existe ninguna institución que regule a estos 800 centros, un altísimo porcentaje de los cuales se ubican geográficamente a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, ¿verdad? Con decirle que el 20% de la totalidad de la sangre que entra al mercado de la sangre en este negocio es sangre de mexicanos y mexicanas que se está extrayendo a lo largo de la franja fronteriza México-Estados Unidos. Y la regulación, que sí existe, pero es mínima, pues no alcanza a resolver todos los problemas de salud potenciales que se pueden derivar de la extracción de sangre sin control. Es decir, no hay una regla que diga, bueno, vamos a permitir que una persona pueda entregar su sangre a un centro de acaparamiento de sangre, llamémosle una clínica, que es un nombre más formal, pero hasta un límite de 20 veces por año. Y se tiene que checar y verificar que cuando mucho la persona nada más done 20 veces al año, ¿no? Un poquito más de una vez por mes. Pero no, eso no existe. Sí. Es el abogado Juan José Gutiérrez, el director ejecutivo de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes. Gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por esta invitación. Un saludo a su público televidente. Inesperada renuncia en la administración de Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente anunció la dimisión del secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. El alto funcionario era el responsable de implementar la política migratoria del gobierno estadounidense. McAleenan tomó las riendas del Departamento de Seguridad Nacional en abril pasado tras la salida de Kirstjen Nielsen. El mandatario informó que la próxima semana anunciará el nombre de su sustituto. Su salida ocurre luego de que el funcionario asegurara estar en desacuerdo con el enfoque de la política migratoria de la Casa Blanca. Kevin McAleenan ha hecho un trabajo sobresaliente como secretario interino de Seguridad Nacional.
Hemos trabajado bien juntos, con los cruces fronterizos muy deteriorados. Kevin ahora, después de muchos años en el gobierno, quiere pasar más tiempo con su familia e ir al sector privado. Felicidades, Kevin, por un trabajo bien hecho. Anunciaré al nuevo secretario en funciones la semana que viene. Muchos candidatos maravillosos. Y han pasado más de 2 semanas desde que inició en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos el proceso de un posible impeachment al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo avanza esta gestión en la Cámara de Representantes? Esta semana el gobierno de la Unión Americana se negó oficialmente a cooperar con la investigación del juicio político en contra del mandatario, luego de que en una conversación telefónica Trump pidiera al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigara a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, quien está postulándose en este caso, está buscando ser la carta demócrata de cara a las elecciones presidenciales del 2020. La Casa Blanca, en medio de las crecientes tensiones políticas en el país, por medio de una carta enviada a los demócratas, consideró el proceso sin fundamento y constitucionalmente inválido. En respuesta a esto, la presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, advirtió al presidente que no está por encima de la ley. Nos acompaña a esta hora Michael Camilleri, es el director del programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano. Ahí está en pantalla. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana la Casa Blanca oficializó su posición frente al impeachment contra el presidente Donald Trump. No va a colaborar con esta investigación. Ahora, la Cámara Baja, le pregunto, ¿puede presionar al Ejecutivo para que entregue información que aporte a este caso? Sí, la Cámara de Representantes tiene potestades de investigación y eso incluye la posibilidad de emitir lo que en el derecho de Estados Unidos se llama subpoenas, que son el equivalente a una orden judicial que significa un requerimiento de la presentación de información, de evidencia que puede ser testimonial, puede ser documental. El tema es que la Casa Blanca, como se ha indicado, ha dicho que no va a colaborar con esos órdenes. Entonces, muy probablemente los demócratas de la Cámara de Representantes que están liderando esta investigación van a tener que recurrir a los tribunales para tratar de dar efectividad a sus órdenes. ¿Esta decisión de no colaborar podría en algún momento constituir un acto de obstrucción? Claramente lo puede construir. Hay ciertos precedentes para eso, desde la época de Nixon, por ejemplo, y precisamente es eso que están amenazando los demócratas. Están diciendo que además de la conducta que está bajo investigación, es decir, la conducta del presidente Donald Trump con el gobierno de Ucrania, podrían agregar como un cargo de impeachment adicional la obstrucción de la investigación de la propia Cámara Baja del Congreso. Le entiendo. Ahora, evaluemos escenarios. Uno sería que la Cámara de Representantes, por supuesto, en su mayoría vote a favor del impeachment. Es una instancia que está controlada por los demócratas, opositores al presidente Donald Trump, y que ese proceso pase al Senado posteriormente. ¿Hay alguna posibilidad de que en la Cámara Alta pues se quiebre esa unidad republicana? Recientemente vimos los ataques de Donald Trump, por ejemplo, contra el senador Mitt Romney, quien sugirió que el mandatario estaba precisamente persiguiendo a su eventual rival en las elecciones del 2020, que sería, por los demócratas, de seguir así en las encuestas, al menos ahora está arriba Joe Biden. Mira, como están las cosas ahora, es muy poco probable que haya una quiebre republicana en el Senado suficiente para poner realmente en peligro la presidencia de Donald Trump. Si bien el senador Mitt Romney y un par de senadores más han mostrado preocupación ante las conductas del presidente Trump, ninguno de ellos ha salido apoyando hasta el momento de remover al presidente de su cargo.
y mucho menos, digamos, hemos visto una actitud similar de los aproximadamente 20 senadores republicanos que tendrían que cambiar de lado para facilitar un voto que le expulsa a Donald Trump de la presidencia. Así que en este momento ese escenario es muy poco probable. Me parece que habría que mantener un ojo sobre dos elementos. El primero es la propia investigación. ¿Qué llega a salir en la investigación en la Cámara Baja si hay información adicional que compromete más al presidente Trump o, por otro lado, que lo termina absolviendo de alguna manera? El segundo elemento es la opinión pública. Hemos visto en poco tiempo cómo el apoyo al impeachment ha crecido. Ahora es más de la mitad de la población americana que apoya al impeachment. Si esa tendencia sigue, es posible que algunos senadores lleguen a ser un poco más tibios en su apoyo para su presidente. Bien, señor Michael, frente al tema del impeachment a Trump, algunos analistas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos hablan de crisis constitucional. Cuando se marcha por un camino en el que la Constitución pues precisamente no te da el cómo resolver ese conflicto, ¿qué instancia termina siendo el árbitro? Bueno, yo creo que es muy temprano para hablar de crisis constitucional. La Constitución de los Estados Unidos es un documento que tiene pues más de 200 años, un documento bastante corto y en muchas cosas bastante ambiguos. Así que ciertamente hay mucho para ir definiendo en el camino. Estos procesos de impeachment no tienen muchos precedentes. Así que finalmente las controversias que lleguen a haber entre, por ejemplo, el Congreso y la presidencia se van a resolver en los tribunales. La dificultad que estamos viendo es que si bien los presidentes recientes que sufrieron este tipo de procesos, el presidente Nixon, el presidente Clinton, cada uno trató de resistir la investigación desde el Congreso, pero no de la manera tan radical y total que lo está haciendo ahora el presidente Trump. Hay ciertas normas de colaboración, normas no escritas de colaboración entre el Congreso y la presidencia, aún en momentos de mucha tensión entre estos poderes que usualmente en el pasado han sido respetados y ahora no los están siendo respetados. Así que de ahí un poco viene la preocupación de algunos frente a una posible crisis constitucional, pero no me parece que estamos todavía en ese momento. Una consulta más. ¿Esta investigación a Trump está afectando su impulso por la reelección o terminará el presidente en el papel de víctima y además favorecido con el voto de los estadounidenses? Eso es una gran pregunta y nadie realmente tiene la respuesta. Es muy posible que, igual que con el presidente Clinton, que sufrió un impeachment en la Cámara Baja y fue absuelto en la Cámara Alta y terminó beneficiando políticamente, que Trump termina teniendo la misma suerte. A eso parece que él está apostando, de pintarse como la víctima, tratar de deslegitimizar al proceso y con eso pues fortalecerse para la elección del año que viene. Pero puede pasar lo contrario claramente y las encuestas que han salido sobre el apoyo al impeachment no necesariamente le dan buenas noticias al presidente Trump, ya que parte la mayoría de la población está apoyando el impeachment y eso incluye la gente que está en el medio, que no está con él ni en contra de él. Esos votos
los famosos indecisos que van a ser clave para la elección de 2020. Perdido hasta 35 kilos de peso. Porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. Nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha. El 90% de los maestros venezolanos no acudió a las escuelas el jueves de esta semana tras un paro convocado para exigir al régimen de Nicolás Maduro que resuelva la crisis que hoy los agobia. Aseguran que devengan un sueldo de miseria. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, nos envió el siguiente reporte. Se acaba la educación en Venezuela. El 90% de los maestros paralizaron sus actividades laborales en señal de protesta. Exigen que renuncie el ministro de Educación por no dar soluciones. Renuncia, dimite, coge tu maleta, vete para el Carrizo, arranca, monta en fa, go, go, go. Denuncian además que al no atender sus exigencias se quiere acabar con la docencia para implantar una idea política. Convertir a nuestros niños en unos eunucos, quitándole la alimentación, quitándole el pasaje, es decir, asegurándose que no vaya a la escuela y que si va a la escuela no le sea realmente efectiva. Sus peticiones son concretas: que tengan un salario digno, escuelas en buen estado, reivindicaciones laborales y condiciones adecuadas para los alumnos. No hay forma de vivir en Venezuela con un sueldo de 40.000 bolívares, de 60.000 bolívares, como es el sueldo mínimo. Nosotros queremos sentarnos nosotros, la base con el ministro, porque ya nuestras federaciones llevan más de un año y no se ha resuelto nada. Aseguran que desde el régimen les dicen que no hay dinero con que hacer esto, algo que para los docentes representa una burla. Ay, es que ahora no hay petróleo, Venezuela fue petrolera, no, Venezuela en este momento tiene el barril de petróleo en 52. Cuando Caldera le entregó el gobierno, el petróleo estaba en $7 el barril. Entonces, ¿cuál es el chiste? Además, indican que es un descaro que sean amedrentados con ser reemplazados por jóvenes de chamba juvenil si siguen protestando. Y la chamba juvenil es tan calificada según Aristóbulo. ¿Por qué los hijos de los ministros no ven clase con la chamba juvenil? ¿Por qué los mandan a estudiar a Estados Unidos? ¿Por qué los mandan a estudiar a Europa? Los hijos de los ministros sí tienen derecho a una educación calificada. Los educadores han dado un plazo hasta el próximo martes. De no recibir respuesta en este periodo y que no sean cumplidas todas sus exigencias, irán nuevamente a la calle, esta vez por 48 horas, con posibilidad de extenderse desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24. Luis Alejandro Laya. Y para hablar de este tema quiero saludar al profesor Amalio Belmonte, sociólogo y secretario además de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido como siempre. Buenas tardes, Carlos, para ti y para toda la audiencia. Es grato estar con ustedes. Como siempre es un gusto, profesor. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó celebrar elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela en un plazo de 6 meses y con nuevo mecanismo electoral. Yo quería comenzar por allí. ¿En qué consiste este nuevo mecanismo electoral? Hay una modificación que ha hecho la Sala Constitucional de forma en consulta y violando incluso la propia Constitución Nacional, que consiste en lo siguiente. El universo, o en todo caso la población electoral de la universidad que elige las autoridades, está integrada por estudiantes, por profesores y por egresados. Eso está establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional. Ahora, eso es lo que se denomina el claustro universitario, que en todas partes del mundo se llama así. ¿Qué ocurre? La sentencia de la Corte intenta modificar ese claustro, o lo modifica sustancialmente, claro está, cuando dice que las autoridades universitarias tienen que ser electas con un voto 1 por 1, es decir, cada miembro de la comunidad universitaria, empleado, obrero, profesor, estudiante y egresado, tiene el mismo derecho al voto. Esto sonaría quizás, lo que voy a decir, no muy simpático, pero en las academias el voto es un voto que está calificado, es decir, los profesores de escalafón votan de una manera, luego vienen los estudiantes y hay una representación de los egresados. Lo que hace la Sala Constitucional, sin haberlo discutido con las universidades, sin tomar en cuenta la jurisprudencia mundial
que determina la composición del claustro, nos quiere imponer un tipo de elección como si esto fuera una alcaldía, una gobernación o unas elecciones presidenciales. Entonces, esta decisión, profesor, por lo que le entiendo del TSJ, ¿se puede considerar como una violación a la autonomía universitaria? Sí, sin lugar a duda por lo siguiente. En primer lugar, que es anticonstitucional, porque está violentando dos artículos básicamente de la Constitución Nacional, el artículo 102 y el artículo 109, pero además violenta la autonomía universitaria, porque en el artículo 109, que he citado varias veces, se establece que las universidades autónomas se determinarán su régimen de funcionamiento y, por supuesto, su régimen electoral para elegir las autoridades, no un organismo distinto a ellas. Y lo otro que también es violatorio es que la Sala Constitucional no está allí, no tiene atribuciones para legislar, y está legislando porque está modificando la Constitución y está modificando la propia ley de universidades. Es decir, vemos dos situaciones de violentación de la normativa vigente. Uno es los reglamentos que rigen a una universidad autónoma y, por otra parte, la propia Constitución Nacional y la ley orgánica de universidades que está vigente en Venezuela. Ahora, señor Blemonte, ¿qué decisión tomó, en este caso, el Consejo Universitario de la UCB tras esta orden del TSJ? ¿Van a ir a elecciones? Bien, fíjense, hay como tres situaciones. El primer momento lo que hemos hecho es apelar ante la propia Sala Constitucional, hemos hecho un reparo a esta decisión. Esa es la acción de carácter jurídica. La acción de carácter académico es discutir al interno de la universidad cuál va a ser nuestra decisión. Tenemos que ser muy serenos, tenemos que ser muy, diríamos, equilibrados, porque sin lugar a duda que independiente de la composición del claustro, los sectores democráticos de Venezuela, académicos, ganarían cualquier elección de autoridades. No va a poder el gobierno violentar por la vía de una masificación del claustro a obtener algún triunfo. Pero el problema no es solamente electoral, es un problema de carácter académico. Ahora, si se nos coloca en la disyuntiva que la respuesta de la Sala Constitucional es ratificar la obligatoriedad, sin lugar a duda que nos obliga a un debate interno muy rápido, muy equilibrado y además muy pragmático, donde se combine lo ético con lo pragmático. ¿Por qué? Porque no acudir a unas elecciones, aun cuando sean obligadas, sería como entregarle al gobierno el control de una institución donde nunca podrían obtener el respaldo del electorado mayoritario, porque obviamente ni con los empleados, ni con los obreros, ni con todos los egresados puede el gobierno decir que tiene alguna oportunidad de democráticamente regir la vida de las universidades venezolanas que son autónomas. Entonces, obviamente, es una situación no fácil, ciertamente es compleja desde el punto de vista político, pero hay que verla políticamente. No solamente es un problema de carácter académico, sino un problema político. No se le puede dar la oportunidad al gobierno por omisión de que ellos puedan controlar o intentar controlar la vida académica de Venezuela cuando hay toda la posibilidad para poderles ganar. Vamos a luchar entonces tratando de mantener una discusión e intentar un diálogo con el gobierno para llegar a un acuerdo donde podamos tener puntos de coincidencia y no la imposición que pretende ahora la Sala Constitucional que usted ha mencionado alrededor de la pregunta que nos ha hecho. Mientras el régimen se enfoca en esta discusión electoral, la realidad de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades autónomas del país es realmente crítica. Quisiera que habláramos del caso de la casa que vence la sombra, la UCB. ¿Cómo están de recursos, de profesores? Hay un dato que es muy importante y es muy fácil de explicar, que es lo siguiente. El presupuesto universitario de este año 2019, que nos fue otorgado obviamente a finales del año pasado, solo alcanzó para satisfacer los gastos de un mes. Es decir, que durante el mes de enero se consumió el presupuesto de un año. ¿Por qué? Porque primero que es insuficiente. En segundo lugar, la inflación de Venezuela, como todo el mundo conoce en todas partes donde se tiene información al respecto de este país, tenemos la inflación más alta del mundo. Esa inflación hace que todo presupuesto que se nos otorga, que es un presupuesto fijo, obviamente se deteriora muy rápidamente por la inflación. Además, las universidades, igual que el resto del país, trabajan con insumos importados. Las facultades que tienen laboratorios, las facultades que tienen experimentación que está vinculado a los trabajos de campo, todas ellas requieren
utilizar insumos que son importados y muchas de las maneras de funcionar la universidad que tienen que ver con la reparación de sus equipos, con la dotación de la modernización de todo el sistema de comunicación interno está tasado en dólares. Eso hace mucho más costoso el financiamiento y el funcionamiento de las universidades. Eso nos ha colocado en una situación casi de pobreza extrema, por así decirlo, pobreza extrema para financiar los asuntos académicos. Entonces el gobierno, en vez de preocuparse por atender ese problema, que es muy importante, porque sin la producción de conocimiento de las universidades le va a ser mucho más difícil resolver los problemas del país. Bueno, hace todo lo contrario, nos hostiga, nos asedia y ahora nos trata de violentar por la vía judicial la vida académica. Eso realmente no tiene sentido, eso realmente no tiene racionalidad, eso es atentar contra instituciones que pueden contribuir con el país a insertarse en la sociedad del conocimiento y procurar aquellos conocimientos que sirvan para atenuar o para solucionar la crisis que tiene Venezuela en todos los ámbitos que podamos nosotros concebir. Ahora, ¿cuál es el salario de un profesor universitario en Venezuela actualmente? ¿Cuánto ganan en dólares, por favor, si se puede? Claro, en dólares se entiende mucho mejor. Miren, yo creo que en el caso del profesor titular con doctorado, incluso que tenga gastos de representación, no alcanza más de $50, el de mayor escalafón. Si usted nos coloca en un profesor instructor que esté comenzando, llegará a $15, $16, lo que por supuesto suena irrisorio y violenta lo que la propia Constitución dice, que un profesor tiene que ser remunerado con base en el rol que desempeña para garantizarle que sea muy digna su vida desde el punto de vista social y económico. Tenemos, quizás salvo Haití, el sueldo más bajo de la región y del mundo, obviamente. Señalo a Haití no en términos despectivos, sino que es un país que tiene niveles de pobreza muy, muy altos. Sin embargo, un profesor haitiano en este momento es muy probable que tenga un 10% de sueldo mayor que alguien en Venezuela. Por ejemplo, en el caso de Brasil, o en el caso de México, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, un profesor titular, doctor, pasa de obtener un ingreso de $4.000 mensuales. Y yo creo que incluso un poco más de eso. En el caso venezolano, imagínese usted que apenas alcanza un profesor titular del máximo escalafón, $50, incluyendo allí gastos de representación. Es realmente lamentable que se le trate a una profesión tan digna, a una carrera académica que es muy importante, se le trate con esta poco respeto y con esta actitud que realmente que no es consona con el rol que cumple un docente o un maestro. Eso ocurre también en el resto del sistema educativo venezolano. Por eso es que tenemos una crisis total, tanto en el pregrado, en la educación media, en la educación primaria, en todos los ámbitos de la educación venezolana tenemos una crisis de deserción terrible de los maestros, de los profesores y de los propios alumnos. Precisamente esta decepción de profesores porque el dinero del sueldo definitivamente no rinde. ¿Para qué les alcanza un sueldo como este? Muy poco, fíjense. Yo creo que lo que ha ocurrido con los profesores es que obviamente quizás un profesor más establecido tiene ingresos de la familia que le ha permitido financiar la actividad académica de un docente que tiene muchos años en esto. Y mucho tiene que ver también con la mística, Carlos, con la mística profesoral. Esta es una carrera que exige mucho, que lo identifica uno con los alumnos, con la investigación, con el ámbito académico, con todo aquello que tiene que ver con la realización intelectual. Y eso es muy importante. Alguien podrá decirme, bueno, habrá mucha vocación, pero ¿cómo hacer para satisfacer sus requerimientos de carácter socioeconómico? Porque hay que agregarle también que en Venezuela no funciona el transporte, que en Venezuela no hay un servicio médico adecuado y que todos aquellos servicios que en otras partes del mundo están garantizados, en Venezuela hay que buscarlos por la vía privada porque no existen. Entonces, no solamente el bajo del sueldo, sino las condiciones de trabajo y las condiciones de carácter social y económica globales. Un estudiante para acudir a la universidad no tiene transporte, viene subalimentado, no tiene cómo comprar los materiales que se requieren para la disciplina sobre la cual está estudiando, que está estudiando. Igual pasa con los profesores para asistir a un congreso, para adquirir un texto, para adquirir un libro, una revista arbitrada. Es decir, ciertamente es una situación bastante difícil que dice muy poco de lo que el gobierno, cómo el gobierno valora la educación venezolana, que la valora muy mal, cuando
exhibe por allí algunas cifras que son ficticias con respecto al número de estudiantes que están en las universidades venezolanas, que ciertamente no ingresan al conocimiento, sino que ingresan a un pupitre, a una lista, pero que luego no hay persecución. Los estudiantes se inscriben y un porcentaje altísimo de ellos no continúan los estudios porque no puede. Hay una deserción muy alta y una tabla de repitencia también muy alta, porque obviamente todo está condicionado por la grave situación económica y política y social que está viviendo nuestro país. Una consulta, ¿a qué juega el régimen de Nicolás Maduro cuando propone instalar gallineros, huertos en las instituciones educativas, según Maduro, como salida a la crisis alimentaria que vive el país? ¿Populismo, profesor? Claro, eso es visible por lo siguiente, fíjese, en las universidades no están hechas para que se transformen en huertos, en haciendas, en producción de ganado, en fin. Están haciendo para investigar. Las facultades de veterinaria, de agronomía, que están vinculadas con lo que llamamos nosotros la ciencia del suelo, de la tierra, en fin, que están dedicados a las actividades de carácter agropecuario, no pueden dedicarse a la crianza de vacuno o de otro tipo de ganado o al cultivo. Tienen que dedicarse a investigar cómo mejorar las razas, cómo mejorar las especies que tienen que ver con la alimentación, en fin, pero no a producir para autoabastecerse porque no es esa su misión. Entonces el gobierno ha pretendido, igual que con cada ciudadano venezolano, que en su casa, en la jardinera, siempre lo que va a consumir, pues una suerte allí de proposición risible que no resiste un análisis de carácter serio. Es decir, que si los gallineros verticales, los huertos en la jardinera, con el intento de que por esa vía vamos a atenuar, vamos a paliar la grave situación que tiene el país, lo que tiene que hacer el gobierno es utilizar a la Facultad de Ciencia, a la Facultad de Agronomía, a la Facultad de Medicina y a todas las disciplinas que se imparten en la universidad para intentar resolver los problemas globales del país. La Facultad de Veterinaria muy bien podría explorar las razas que se más, y lo hace obviamente, que más se adecuan a Venezuela, igual pasa con todos los cultivos. Igual también puede ocurrir con otros ámbitos de la sociedad venezolana, pero no, como dice el gobierno, que cada universidad se transforme en una especie de huerto para a partir de allí obtener ingresos y con eso financiar la actividad académica. Realmente es una concepción muy arcaica, muy limitada con respecto a lo que significa una universidad como generadora de conocimiento y de opciones para vivir mejor un país, para insertarse en la sociedad del conocimiento y para, por supuesto, desarrollar una sociedad, como en este caso, como la venezolana. Profesor Amalio, esta semana hubo paro de docentes en Venezuela. ¿Qué otras acciones están planificadas en esta lucha del sector, por supuesto, para que el gobierno, el régimen, atienda las necesidades tanto de estudiantes como de profesores? Hay unas conversaciones que está emprendiendo la oposición venezolana con el gobierno. Nosotros creemos que el tema universitario debe ser incorporado a esas conversaciones. Estamos de acuerdo con que hay que salir de esta crisis de la manera más racional posible. Estas negociaciones que se están llevando a cabo con el patrocinio, por llamarlo de esa forma, de Noruega, debe y lo está incorporando el tema universitario. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos un evento el próximo lunes en el aula magna de la UCB, que es la Universidad Central de Venezuela, donde vamos a hacer una afirmación de la autonomía universitaria. Esta misma semana, una vez que concluye ese evento, hemos solicitado una entrevista, una conversación con la Asamblea Nacional para incorporar el tema universitario en la discusión que tiene ese organismo y que a su vez pueda servir para incorporarlo también a la mesa de negociación donde se están discutiendo los graves problemas del país, como el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema que está vinculado con también la situación de los venezolanos en el exterior. Incorporar también allí, en esa agenda, el problema no solamente de las universidades, sino el problema de la educación venezolana. Yo creo que eso es un camino, si bien es cierto, no es un camino seguro, no es un camino que va a solucionar los problemas inmediatamente, por lo menos puede permitir llamar la atención acerca de la grave crisis que está viviendo la universidad venezolana y la educación, el sistema educativo venezolano como un todo. Agradecemos al profesor Amalio Belmonte, sociólogo, secretario además de la Universidad Central de Venezuela, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Profesor, como siempre es un gusto, una feliz tarde para usted. Por favor, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, gracias a Carlos, y siempre somos impermeables al desaliento.
Un abrazo, profesor. Gracias. La inflación en Venezuela sigue rompiendo récords. Diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional denuncian al régimen de Nicolás Maduro de implementar políticas que han logrado poner a los venezolanos a pasar hambre. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene la noticia. Oliver. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. En Venezuela, la crisis económica pareciera no tener fin. Solo en el mes de septiembre la inflación cerró en 23,5%. Veamos el siguiente informe. Por más que el venezolano reduzca el consumo, 90% de lo que gana lo invierte en comida y es allí donde la inflación es cada vez mayor. Así que los mecanismos que pareciera pretender imponer el gobierno para contener la inflación no es otra cosa que poner al pueblo a pasar hambre, al punto de que hoy el salario mínimo versus la canasta alimentaria, el salario mínimo no cubre sino el 2.34% de la canasta alimentaria. Comer para muchos en Venezuela es un milagro. ¿Cómo hacemos? Mira, un milagro. Aquí el venezolano es bueno, es guerrero, créalo, es guerrero. Porque para aguantar esta situación, mira, hay que tener el bolsillo de los demás. ¿A qué te enfrentas? ¿A qué me enfrento? Para comer, al día a día, hijo. El día a día para poder llevar algo para la casa. Pero nadie sabe gotear en casa ajena. Ellos están cómodos, ellos tienen sus 3 papas diarias. Tienen escolta, tienen vehículos, tienen todo. Tienen todas las leyes a su favor. ¿Y qué han hecho? Nada. El diputado Marquina señala que cuando Nicolás Maduro habla de proteger los salarios en Petros, se está burlando de la necesidad de los venezolanos. Pretender equiparar el salario de los trabajadores en Petro sería tanto como pagarle con chapita al pueblo de Venezuela, a los trabajadores. El Petro es prácticamente una unidad inexistente, que no la reconocen ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. La inflación es en bolívares y en dólares. Ninguna moneda se salva. Cada día se requieren cambiar más dólares para poder tener comprar el mismo producto. Cada vez mi dinero vale menos y tengo que estar cambiando y haciendo cosas para... Tiene que tener el dinero atado en dólares y cambiar solamente lo del día para estar así, porque si lo dejas en bolívares, ¿qué hace? A pesar de la crisis, la empresa privada ha ajustado los salarios protegiendo a su capital humano, pero son más de 4 millones de empleados públicos los que no tienen la misma suerte. Muchos empresarios, con toda la contracción económica, con toda esta depresión económica que estamos viviendo, han ajustado los salarios de sus trabajadores, en primer lugar, en la necesidad de entender que una crisis social afecta a todos por igual. En segundo lugar, porque ellos tienen que conservar, preservar uno de los patrimonios más importantes que tiene cualquier empresa, que es su capital humano. Los distintos sectores de la sociedad civil en Venezuela se han ido organizando y no se descarta que en los próximos días convoquen a un gran paro nacional de actividades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. De la tarde, 28 minutos en Bogotá, Quito y Lima. Vamos a esta hora a regresar a Ecuador, donde el presidente Lenín Moreno ordenó toque de queda y militarización por la violencia registrada en las últimas horas, sobre todo en la capital, en Quito. NTN 24 sigue allí en el lugar de la noticia con nuestra enviada especial a Ecuador, Andrea Bernal. Andrea, ¿cuál es la situación? También habló esta tarde el ejército, hizo un pronunciamiento. Sí, señor. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Desde las 3 de la tarde hay un toque de queda, pero de todas maneras en las calles estamos viendo esto. Nosotros ya estamos en nuestro hotel, no hemos vuelto a salir, pero la gente sigue circulando en las calles. Todos estos son manifestantes que están a unas cuadras de las protestas, donde creo que también ustedes tienen imágenes que transmitimos desde una terraza donde realmente eso parece un campo de batalla, de guerra. Así que Quito está en un toque de queda, pero ustedes pueden observar que todavía hay gente en la calle. No hemos visto aún ni policías ni militares transitar. Hablo por lo que hemos podido ver por esta calle ni por toda la que tuvimos que recorrer como una hora para llegar al hotel. Lo cierto es que hace 15 minutos, más o menos a las 5:15 de la tarde, el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares en Ecuador dieron una cadena nacional hablando justamente de este toque de queda y sus implicaciones. Escuchemos.
Las Fuerzas Armadas del Ecuador, en cumplimiento del decreto número 893 de fecha 12 de octubre del 2019, y al encontrarse vigente el estado de excepción, informa a la ciudadanía que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podrá extender el horario de la restricción de movilidad. Por lo tanto, a partir del día de hoy, sábado 12 de octubre del 2019, a las 15 horas y posteriormente durante las 24 horas del día, mientras dure el estado de excepción, regirá en todo el territorio nacional la restricción de movilidad en áreas sensibles y de importancia estratégica. Con esta medida, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional están facultadas para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y reunión, registro de personas y vehículos para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana. Los actos de violencia, delincuencia, vandalismo y terrorismo en contra de bienes públicos y privados, así como a la integridad de las personas, conllevarán a la aprehensión de los responsables, que serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para las acciones de ley. Regulaciones en Quito, dentro del perímetro comprendido entre la avenida Simón Bolívar, autopista Manuel Córdoba Galarza, avenida Mariscal Sucre, avenida Morán Valverde, principalmente en las zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos, ejes y nudos viales, casas de salud, edificios, sedes de las funciones del Estado, áreas e instalaciones estratégicas. Regulaciones a nivel nacional, instalaciones militares y policiales, infraestructura pública, puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistema de agua potable, refinerías, pozos petroleros, estaciones de bombeo, depósito de combustible, represas, estaciones hidroeléctricas, instalaciones de distribución eléctrica. Las Fuerzas Armadas exhortan a la ciudadanía a cumplir esta disposición a fin de mantener el orden y la paz social. 5:32 de la tarde transmitimos en vivo desde Quito, Ecuador, desde la zona centro-norte. Quito vive un toque de queda, pero ustedes pueden observar, los manifestantes caminan por esta calle principal y todavía no hemos visto a los militares o a la policía transitar. El fin era justamente sacar a la gente de la calle, pues poco a poco se han ido dispersando. Tenemos entendido que el Parque El Arbolito, donde los indígenas se congregan, ya está vacío hasta ahora, pero todavía vemos en este momento fuerte presencia de manifestantes, de personas que gritan fuera Moreno, deroguen el decreto, que están caminando en estos momentos. Nosotros estamos en el hotel hace como 1 hora y media y se supone que nadie puede salir en estos momentos a la calle. ¿Qué ha pasado también? Que hace algunas horas policías y militares fueron secuestrados en Calderón, es un sector afuera de la ciudad de Quito, y los están llevando a un estadio. Hay tomas de esos que luego tendremos pues en nuestros noticieros, además, que es lo que pasa hasta ahora. En Guayaquil están confirmando también disturbios y hay un número nuevo de 150 ataques a los medios de comunicación que reporta Fundamedios aquí en Ecuador, de periodistas que han sido agredidos o que no han logrado completar su cobertura periodística, Carlos. Turquía bombardeó hoy ciudades en el noreste de Siria en el 4º día del operativo militar lanzado contra combatientes kurdos. El ejército turco intensificó su ofensiva con el objetivo de controlar la región. Las operaciones militares han causado un importante éxodo de al menos 100.000 civiles. Este sábado el Ministerio de Defensa de Turquía anunció que ha tomado el control de las principales autopistas del noreste de Siria. La operación militar que inició el miércoles y en la que participan fuerzas aéreas y terrestres ha causado preocupación internacional por el destino de los civiles y la posible fuga de numerosos yihadistas detenidos por las fuerzas kurdas, aliadas de Occidente en el combate al grupo Estado Islámico. No vamos a detener el paso que hemos tomado en contra de las unidades de protección popular. No importa lo que digan algunos, no nos vamos a detener. Naciones Unidas indicó que unas 100.000 personas abandonaron sus hogares.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los combates se concentran en una franja de 120 kilómetros de la frontera entre Siria y Turquía, y son de las tropas turcas y sus aliados locales contra las fuerzas democráticas sirias, una coalición de combatientes árabes y kurdos liderados por las unidades de protección popular. Las fuerzas turcas conquistaron el jueves 11 pueblos, 2 de los cuales fueron recuperados por los kurdos. 54 combatientes de las fuerzas democráticas han sido abatidos y Turquía reportó 4 soldados caídos y 17 civiles fallecieron por cohetes kurdos en ciudades fronterizas con Siria. Por su parte, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó un atentado con coche bomba en una ciudad con mayoría kurda, con saldo de al menos 6 muertos. Y 5 prisioneros pertenecientes a ese grupo huyeron de la cárcel aprovechando un bombardeo turco. La ofensiva de Turquía comenzó luego de que Estados Unidos anunciara la retirada de sus soldados de la parte siria de la frontera, percibido como una traición por los kurdos, cuyas fuerzas integraban la coalición internacional antiyihadista, liderada por Washington. ¿Estos países no ven lo que está pasando? ¿Estados Unidos, Rusia, Irán no ven esto? Estados Unidos está aquí en las bases y están con nosotros. Estados Unidos nos vendió como hizo Rusia. Ellos nos vendieron. Sabemos que lo hicieron. Los turcos buscan alejar de la frontera a las unidades de protección popular, a las que Ankara considera como una organización terrorista, y quieren crear una zona de seguridad donde podrían instalarse una parte de los casi 4 millones de refugiados sirios que viven en Turquía. Estados Unidos amenazó a Ankara con sanciones económicas e intentó pasar una declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU para que Turquía detenga su operación militar, pero fue bloqueada por Rusia y China. Para hablar de este tema nos acompaña Yago Rodríguez, analista militar. Bienvenido a la tarde fin de semana. Una muy buena noche para usted en Madrid. Muy buenas noches. Es un gusto. ¿Por qué Turquía considera terroristas a estas milicias kurdas que hacen vida allí en el norte de Siria? Bueno, pues básicamente hay que tener en cuenta que los kurdos al final conforman un todo. Y dentro de ese todo, los kurdos de Siria y los kurdos de Turquía, pues al final lo único que les separa es una frontera. Entonces, están muy relacionados. Dentro de Turquía, dentro de la lucha nacionalista kurda, destaca en particular el PKK, un grupo terrorista kurdo en Turquía que se ha abastecido y ha tenido su santuario y ha tenido combatientes precisamente de kurdos sirios. Por tanto, para Turquía y en realidad para otros países, pues la relación entre los kurdos sirios y el PKK tiene visos de estar relacionado con el terrorismo kurdo en Turquía. Antes de que Turquía iniciara la ofensiva contra los kurdos en Siria, Estados Unidos retiró sus tropas de la zona en la que antes luchaba contra ISIS, precisamente de la mano de estas fuerzas kurdas. Algo que ha sido considerado como una traición de la Unión Americana, del presidente Donald Trump. ¿Fue un error haber retirado el apoyo a los kurdos? Bueno, lo que ocurre aquí en esencia es que se da un juego de intereses entre Estados Unidos y Turquía. Hace tiempo que la OTAN instaló una serie de baterías antimisil precisamente por influencia de Turquía, que deseaba defensa. De otro lado está Estados Unidos, que quiere centrarse en el eje Asia-Pacífico, en China precisamente, y quiere desembarazarse de todos estos conflictos en Oriente Medio para concentrarse allí en China, que es lo importante. ¿Qué ocurre? Que en la lucha contra el Estado Islámico los kurdos eran el aliado más fiable, pero a medida que ha pasado el tiempo, pues realmente el kurdo es un actor de segunda fila. Entonces interesa quizás más la buena relación con Turquía, con quien tienen el proyecto F-35, uno de los cazas más avanzados, y que sería otra venta importante, y otra serie de intereses, como por ejemplo el estrecho del Bósforo y el Dardanelos, ¿no?, que controla Turquía y que impide el paso a la flota rusa. Entonces, en ese sentido, para Estados Unidos, a pesar de las buenas relaciones que tuvo en el pasado con los kurdos, la relación con Turquía es más importante, y de ahí, en parte, pues esta serie de acciones de Estados Unidos que parecen difíciles de explicar, como la retirada, ¿no?, de sus tropas de la mayor parte del norte de Siria. Yago, fíjese, algunas potencias de Occidente consideran que estas operaciones de Turquía podrían tener un efecto negativo, por ejemplo, el resurgimiento del autodenominado Estado Islámico allí en esa zona. ¿Usted lo ve posible? Bueno, el Estado Islámico tiene
una estrategia de crecimiento que pasa por guerrilla, grupo terrorista, que consigue crear un vacío de poder y luego se constituye en Estado Islámico. Han pasado del último escalón de haber sido un Estado Islámico a ser lo último, a ser una guerrilla y un grupo terrorista que intenta crear las condiciones para llegar a constituir de nuevo un califato. Entonces, en esta tesitura, el Estado Islámico, que estaba más bien controlado, pues ahora puede tener una oportunidad, ya que las regiones árabes en las que tiene mayor implantación, los kurdos, van a sacar sus tropas para poder defenderse de los turcos y van a quedar desguarnecidas precisamente ante un grupo como el Estado Islámico, que está pensado para aprovechar esos vacíos de poder que se producen, en este caso en el territorio sirio. El presidente Donald Trump amenazó con aniquilar la economía de Turquía si sus fuerzas militares, a su juicio, ejecutan acciones inhumanas contra kurdos en el norte de Siria. Y la pregunta es, ¿tiene Estados Unidos cómo golpear la economía de Turquía? Bueno, desde luego, al final Estados Unidos tiene una serie de herramientas financieras, no deja de ser la primera o la segunda potencia mundial en el plano económico y sobre todo tiene una red de alianzas muy fuerte con muchos países que, por ejemplo, en el sudeste asiático le deben favores, ¿no? Al final, si Japón, si Corea del Sur tienen problemas con Corea del Norte o con China, eso se traduce pues en una cierta dependencia de Estados Unidos. Y eso significa que si Estados Unidos quiere presionar a Turquía, quiere cortarle las exportaciones, quiere hacer cualquier clase de movimiento contra su economía, no es que solo lo haga Estados Unidos con la dependencia que Turquía tenga de Estados Unidos, sino que lo hace Estados Unidos además con sus aliados, que esa es la otra clave. Y además está la dependencia de las Fuerzas Armadas turcas del material de guerra estadounidense, en particular de la modernización de la Fuerza Aérea mediante el cazabombardero o el caza multipropósito F-35. Rusia, Irán, las otras dos grandes potencias extranjeras en Siria mantienen su respaldo al líder del régimen Bashar al-Assad, a diferencia de Turquía y Estados Unidos, que en algún momento le han pedido a al-Assad que abandone el poder. ¿Hasta dónde podría escalar este conflicto? Bueno, al final la respuesta de Rusia y Irán es tímida en el aspecto de Bashar al-Assad. Aquí lo que tenemos es un Bashar al-Assad que ha sobrevivido en esta guerra civil en gran medida gracias al apoyo de esas dos potencias. Y resulta que los kurdos tienen, por así decirlo, el territorio que controlan arrendado por Assad. Es decir, se ha dado una especie de convivencia más o menos pacífica, con roces, pero que ahí está. Entonces, resulta que Rusia e Irán tienen una posición regional que les impide, por ejemplo, mantener un conflicto fuerte con Turquía. Pensemos que si Turquía se está alejando de la OTAN y se está acercando a Rusia, Rusia tampoco puede presionar mucho a Assad para que presione a Turquía, o no puede Rusia tampoco presionar demasiado a Turquía, ahora que la ha ganado un poco para su bando. Entonces es una posición un poco compleja. Y luego está Bashar al-Assad, que bueno, pues de alguna forma espera poder recuperar, ¿no?, el territorio que gobernaba antes de la guerra, pero que también está en una situación de debilidad, con unas fuerzas armadas que desde luego no son rival hoy por hoy para Turquía y que por tanto tiene un problema a la hora de decidir si dar mano ancha a los kurdos y apoyarles o si de, bueno, pues frenarles un poco. Es Yago Rodríguez, analista militar, a quien le agradezco por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Tenga usted una muy buena noche. Gracias.